Ok, entonces como les menciono, el tema de hoy es el riego. Y bueno, el riego es algo que es fundamental en los sistemas de cultivo. Y desde que se desarrolla la agricultura en la humanidad, pues el riego siempre ha sido fundamental, ¿no? El desarrollo de la agricultura tiene mucho que ver con este proceso de desarrollar técnicas para irrigar cultivos, ¿no? La humanidad cuando se dio cuenta de que podía cultivar plantas, ciertas plantas que las extrajo del entorno silvestre, eh, se dio cuenta que al regar, pues era posible tener estas plantas, ¿no? Digamos, bajo como cierto sistema de cultivo, ¿no? Entonces eso, el riego fue fundamental en la agricultura, ¿no? En el desarrollo de la agricultura, justo por estos procesos, ¿no? El proceso de domesticación de las plantas mucho tuvo que ver con el desarrollo de sistemas de riegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los jardines colgantes de Babilonia, todo ese tipo de sistemas que se cuentan en la historia, pues son muestra de esos desarrollos tecnológicos, ¿no? Que permitieron, por un lado, el desarrollo de la agricultura y por el otro, el establecimiento de comunidades humanas, ¿no? Que desarrollaron después en ciudades, en entornos urbanos. Entonces, por eso, no sé si recuerdan que desde el principio del curso yo les platicaba cómo la agricultura y el contexto urbano pues van de la mano, ¿no? Que no son inseparables, ¿no? Entonces, si ustedes revisan desde ese contexto histórico, pues es esto por lo que les digo, ¿no? Esta relación inseparable. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver este tema y bueno, vamos a hacerlo un poco más sencillo, ¿no? No vamos a entrar como en términos, digamos, ingenieriles en cómo desarrollar sistemas de riego, porque tampoco es el caso, ¿no? Nosotros estamos tratando de desarrollar sistemas a escala humana y que además estén enfocados en el contexto urbano, ¿ok? Entonces, pues, sí aplican ciertas cuestiones que se usan en el desarrollo de sistemas agrícolas, perdón, de riego en sistemas agrícolas en campo, pero no es necesario en este caso adentrarnos tanto en ello, ¿no? Sin embargo, sí es importante tener en cuenta algunos principios que son fundamentales, ¿no? Entender la importancia del riego en sus cultivos, ¿no? En sus macetas, en sus contenedores. Hasta acá sí me escuchan bien. Todo bien. Ok. Sí, bien, gracias. Y bien. Entonces también mencionarles que los sistemas de riego que se han desarrollado, que se desarrollaron desde hace 10.000 años, que fue cuando inició la agricultura, pues se han mantenido, ¿no? El 95% de estos sistemas o de estas técnicas, estas prácticas de riego, se han mantenido a lo largo de la historia. En la actualidad todavía se practican muchos de estos sistemas que se desarrollaron hace 10.000 años, ¿no? Entonces, en los últimos 50 años lo que ha pasado es que se han venido desarrollando nuevas técnicas más eficientes de riego, ¿no? O sea, estas técnicas que vamos a ver ahora son las más recientes y son las que nosotros podemos aplicar de manera más eficiente en nuestros huertos urbanos, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque este tema del riego es bastante amplio, pero como les digo, nosotros nos vamos a enfocar al contexto urbano y estos últimos desarrollos en sistemas de riego que les digo se han desarrollado en estos últimos 50 años son los que mejor se adaptan a esta situación. Entonces, también es importante entender que el agua es un recurso escaso, ¿no? Entonces, no sé si ustedes sepan, pero la mayoría del agua que se consume, que consumimos los seres humanos, lo utilizamos para los sistemas de cultivo, ¿no? La inmensa mayoría del agua que se utiliza, el agua dulce, es utilizada para producir nuestros... Sí, perdón. Ay, ¿alguna duda, perdón? Ok. Entonces, como les digo, importante reconocer que el agua es un recurso escaso, a pesar de que tres cuartas partes del planeta están cubiertas por este vital líquido, pues no todas son utilizables para el consumo humano, ¿no? Por así decirlo. Entonces, de esas tres cuartas partes del planeta que están cubiertas por agua, 1% es agua dulce, ¿no? El agua dulce que podemos encontrar en los lagos, en los ríos, en los cuerpos subterráneos, ¿no?
Todos esos son parte de este 1%. Si ustedes se dan cuenta, pues es muy poco, ¿no? En realidad lo que contamos de agua dulce. Y si a eso le sumamos de que se utiliza más del 70% de esa agua en, en el contexto agrícola, pues es difícil de creer, ¿no? O sea, es demasiado. Entonces, bueno, también es importante reconocer que la distribución del agua, del recurso agua, es irregular, ¿no? También el cambio climático va a favorecer de que este recurso pues empiece a escasear en algunas zonas y empiece a generar conflictos, ¿no? Que ya de por sí ya están surgiendo en doquier, ¿no? En el planeta. Muchos de las migraciones masivas que se han dado en los últimos años han sido producto de esto, ¿no? No se menciona mucho la, en las noticias, pero es producto de esta situación, ¿no? De que en algunas regiones empieza a escasear el agua, la agricultura, por supuesto, no puede ser establecida si no hay agua. Nosotros, por ejemplo, en el huerto que trabajamos, tenemos ese problema desde hace un año, ¿no? No hemos podido desarrollar bien el sistema porque pues no tenemos agua. Entonces, para nosotros ha sido como de vital importancia desarrollar una forma de cosechar agua, ¿no? En el caso de cosechar agua de lluvia que vamos a ver posteriormente. También es importante que mucha de esta agua que se utiliza en el contexto agrícola está siendo contaminada por pesticidas y por fertilizantes, ¿no? Entonces, están dejando inservible muchas de las veces este vital líquido, ¿no? Que se utilizan en estos sistemas. Ahora bien, recordando un poco lo que les mencionaba de la parte histórica, ¿no? De que se siguen utilizando los sistemas de riego eh, que se inventaron desde hace miles de años, pues son, por ejemplo, estos que se utilizan en los campos de cultivo de maíz, ¿no? Donde se irriga el campo de cultivo de manera superficial y este tipo de sistemas pues son muy poco eficientes, ¿no? En el aprovechamiento del agua. Entonces, mucha de esta agua que se utiliza de esta forma pues se desperdicia, se infiltra de manera muy rápida, o se evapora o no es aprovechada realmente por el sistema, ¿no? Entonces, pues nosotros no vamos a replicar esa situación, vamos a tratar de implementar otros sistemas, ¿no? Y es importante también tener en cuenta cómo es que se aprovecha el agua en las plantas, ¿no? Eso es importante porque en eso va a ser la eficiencia del riego, ¿no? O sea, en eso va a radicar la eficiencia del sistema de riego que tú implementes, en cómo es que la aprovecha, ¿no? Cómo la planta es que aprovecha este líquido y también entender de que no todas las plantas lo hacen de igual manera, ¿no? Obviamente. O sea, no todas tienen, por ejemplo, estas tasas de transpiración o transporte de nutrientes no es el mismo en todas las plantas. Entonces eso va a variar y eso va a hacer que el consumo de agua por diferentes especies pues, sea distinto, ¿no? Entonces, pero bueno, es importante, como les digo, entender cómo las plantas utilizan el agua. El 90% del agua que consumen las plantas se da a través de la transpiración, ¿no? Es agua en forma de vapor a través de los estomas. También lo utilizan para la refrigeración, digamos, ¿no? Como de sus sistemas, mantenerse como en una temperatura óptima para seguir funcionando. Y también el agua se utiliza para el transporte de nutrientes, ¿no? El hecho de que el agua pueda fluir a través de todos los sistemas de los tejidos de la planta, este, ayuda a que los nutrientes pues se muevan, ¿no? En ella y que lleguen a todas partes. Entonces, digamos que el agua, en este caso, en el caso de las plantas, pues es como, digamos, es una analogía, ¿no? Pero podría pensarse que es como la sangre, ¿no? En ese sentido, porque igual la sangre tiene esa característica de transportar nutrientes y demás, ¿no? Que son necesarios para el funcionamiento de las células. ¿Ok? Entonces, lo que se sabe es que la eficiencia de riego es igual a la evapotranspiración, ¿no? Que depende de la especie de la planta, como les decía. O sea, por ejemplo, ustedes piensen en un jitomate y en un nopal. ¿Quién creen que requiera más agua o que requiera más riegos en su experiencia? El jitomate. ¿Eh? ¿Cómo? No, Sí. el jitomate, ¿no?
Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta que la eficiencia del riego va a estar dada en función, por un lado, en la especie de la planta que ustedes estén trabajando, ¿no? Y en función de ello también es que se desarrolla o se implementa un sistema de riego, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea, no es lo mismo regar un campo, por ejemplo, otra vez haciendo este ejemplo, ¿no? De nopales con un campo de jitomate, obviamente, ¿no? Pero eso es importante tenerlo en cuenta y luego muchas veces se nos olvida. Y también es importante cuando ustedes hacen asociaciones de plantas, también tener en cuenta esta parte, ¿no? De la necesidad de agua de la planta, de las necesidades, porque obviamente cada una de las especies tiene necesidades distintas, ¿no? Entonces, como les decía, la eficiencia de riego es igual a la evapotranspiración, que depende de la especie, menos la pérdida por escorrentía y o infiltración. Entonces, esto de la pérdida por escorrentía e infiltración va a depender del sustrato que ustedes estén utilizando para cultivar, ¿no? Que también es algo que ya habíamos estado mencionando de la importancia, ¿no? Por ejemplo, de un buen sustrato que sea capaz de retener agua, que además de agua, mantener una buena aireación y que permita también que haya una infiltración hacia el sistema radicular de las plantas, ¿no? Porque a lo mejor ustedes utilizan un sustrato que no favorece la infiltración, ¿no? Que también es importante que se dé, ¿no? Dependiendo del sistema este, de riego que vayan a implementar. En esta diapositiva lo que les muestro es las especies, las distintas especies, ¿no? Pensando en eso, que les comentaba de que las necesidades de agua va a depender de las especies que estén ustedes cultivando. Y es importante revisar, ¿no? En la literatura o en internet el riego, ¿no? O sea, cada planta, pues como les digo, tienen una necesidad particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, especies como la selga requieren de riego frecuente y regular, ¿no? Entonces también es importante tener en cuenta esto, tener esta información, y pues es fácil ya encontrar, ¿no? Este tipo de tablitas que les van a ayudar un poco a tener eh, una referencia, ¿no? Porque esto no es siempre igual para todos lados, ¿no? O sea, también va a depender del clima en el que ustedes se encuentren y como les digo, también de los sustratos que utilicen, de todo eso hay que tener en cuenta, ¿no? Pues, bueno, hay varias especies, están bastante completas, que son muchas de las especies o de las variedades de hortalizas que nosotros podemos implementar en nuestro huerto, ¿no? Y la mayoría de estas pues, son las que generalmente establecemos en los huertos urbanos y los huertos en casa. Entonces échenle un ojo, les vamos a compartir la presentación. Y también en esta tablita lo que ustedes pueden ver son las fechas de siembra, ¿no? Recomendadas para cada especie. Después está bastante completo. Ustedes también pueden desarrollar este tipo de materiales, de tablas, ya dada su experiencia, ¿no? Que ustedes pueden decir a lo mejor que en su contexto, que también es algo interesante, ¿no? Porque aquí en la ciudad, por ejemplo, a pesar de que en la misma ciudad, pues obviamente tenemos climas distintos, ¿no? Acá donde nosotros vivimos en Iztapalapa, pues el clima es un poco más seco, ¿no? Es un poco más árido, por así decirlo, ¿no? Sin llegar a ser un desierto, pero un desierto urbano nada más. Entonces, para aumentar la eficiencia del riego en nuestros sistemas, lo que se recomienda es, por ejemplo, establecer acolchados. Eso va a evitar que haya una mayor evotranspiración de parte de la humedad que existe en el suelo y va a ayudar a retener el agua, ¿no? Entonces eso es muy importante. Los acolchados también es como de las técnicas más importantes, ¿no? Que hay que tener siempre en cuenta. Y para hacer un acolchado, pues hay un sinfín de materiales que nosotros podemos utilizar, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿qué material utilizan para acolchar sus macetas, sus camas de cultivo, sus contenedores que usan? La fibra de coco, ¿no? Y la piedra. Yo la serrín. Ah. ¿Acerrín? Sí, por ahí vi que algunos compañeros que nos mandó
en sus botitos de las lechugas, creo que estaba acolchando con acerrín, ¿no? ¿Sí vieron las fotos? No, yo no las vi, no me acuerdo. Que lo chequen, se los comparto, ¿no? Ahí deben andar en el grupo. Pero sí, pues hay diferentes materiales. Sí pueden utilizar el acerrín, pero pues acuérdense de que se puede llegar a tener como algunos efectos negativos, ¿no? En la planta por algunas componentes que tiene. Entonces, si ustedes notan que hay ahí algún, pues que haya un efecto negativo, pues no lo usen, ¿no? Lo que se recomienda generalmente es que utilicen acolchados de materia orgánica como la hojarasca, este que es paja, ¿no? Rastrojos de maíz también pueden utilizar, pero bueno, también, inclusive pueden utilizar también cartones, ¿no? En algunos casos pueden ocupar cartones. He visto también acolchados con alfombras, por ejemplo. Entonces hay diferentes formas de hacerlo, siempre y cuando pues tener en cuenta que si tiene algún efecto negativo en nuestro cultivo, pues evitarlo, ¿no? También este, esto puede ser importante en el acolchado. También, como les decía, los sustratos es muy importante tener claro bien las características de los sustratos que utilicemos. Por ejemplo, la fibra de coco, habíamos hablado de que es como un sustrato universal que sirve para la inmensa mayoría de los cultivos, ¿no? Tiene estas características de ser amortiguador de pH, de ser bastante esponjoso, ¿no? De retener agua, aire y bueno, permitir que haya una buena infiltración. Entonces, esos son de los materiales que podemos ocupar y que tenemos más fácil, ¿no? O al alcance. Entonces, veces, como ya habíamos visto, ya vimos cómo extraer fibra de coco y ocuparla, ¿no? También lo que se recomienda para favorecer la eficiencia del riego es regar de noche, ¿no? Eso es lo que se ha visto que tiene mejores resultados, ¿no? Para que realmente la planta pueda aprovechar el agua, bueno, o que haya una mejor eh, absorción o que se mantenga una cierta humedad. Pero aquí yo tengo un poco como mis discrepancias, ¿no? Con Karen hace rato platicando, porque yo también pienso que es importante hacer un riego en la mañana, pero temprano, cuando el sol todavía no esté a pleno, porque también para que exista un transporte de aguas en la planta debe haber este proceso que decía hace ratito, ¿no? La evapotranspiración. Es una forma, es un mecanismo es, físico de cómo es que se transporta el agua a través de los tejidos de la planta, ¿no? Entonces, para ello pues debe de haber sol, debe haber luz, ¿no? La planta debe estar activa y ¿cómo se llama? Y en la noche pues disminuye la actividad de la planta, ¿no? Entonces, pues eso, yo lo que le recomiendo es que rieguen, si pueden en la noche, hacer un riego, o sea, si sus cultivos requieren al menos 2 riegos por día, hacer uno en la noche y uno en la mañana, o por la mañana, a mí me resulta bastante bien hacerlo por la mañana, ¿no? Un riego por la mañana es más que suficiente, cada tercer día, por ejemplo, yo, en mi caso. Entonces, bueno, eso lo dejo como a su consideración en la literatura, en la parte que revisamos nosotros. Mencionan que en la noche, pero por esta situación que les platico, pues ahora sí que yo les pongo como las dos alternativas, ¿no? ¿Qué les funciona mejor? Porque eso lo pueden ustedes observar en sus plantas, ¿no? Obviamente, ¿qué les funciona más? También es importante que los riegos sean cortos pero frecuentes y que sean bastante, bueno, que sea eficiente pues el riego, ¿no? Entonces, por eso lo que vamos a ver a continuación va a ayudar a esto, ¿no? No sé si hasta acá tienen alguna duda, comentario. Si me escuchan bien, porque es que estoy hablando un poco más bajo para no hacer tanto ruido. Se escucha bien. Ok. Ahora, por ejemplo, nosotros generalmente cuando cultivamos, cuando hacemos agricultura urbana, pues utilizamos contenedores, ¿no? Y sustratos como el que ya habíamos mencionado, fibra de coco, compostas, y algunos otros, ¿no? Entonces, ¿cuándo sabemos que hay que regar? O sea, no hay que esperar a que la planta nos lo diga, ¿no? De que ya está cayéndose de sed.
sino que nosotros regularmente podemos hacer, por ejemplo, esta práctica de introducir un dedo, ¿no? A donde puedan introducirlo y sentir la humedad, ¿no? De su contenedor, del sistema, inclusive de las camas de cultivo, o si están sembrando directamente en el suelo, pueden hacerlo, ¿no? Eh, eso para que también ustedes sientan la humedad de su sistema, ¿no? Que conozcan un poco más. También pueden utilizar una varita, ¿no? Pueden clavar un palo, de estos como de bandera, por ejemplo, y lo que ustedes tienen que comprobar es si el palito pues, está limpio, ¿no? Si está limpio y seco, pues es que es momento de regar, ¿no? Entonces ese es el punto. Pero como les digo, también inténtenlo hacer con el dedo, o inclusive con la mano, ¿no? En algunos casos podrían hacerlo si es necesario, pero con el dedito para que sientan ustedes, ¿no? También para que conozcan un poco más su sistema, su suelo, su sustrato. Entonces, por ejemplo, si en el caso de que usen el dedo, el palito de madera, tiene partículas pegadas a él, pues no es necesario regar, ¿no? Eso quiere decir que hay humedad y que no requiere de agua, ¿no? En ese momento. Entonces, por ejemplo, eso lo pueden hacer cada cierto tiempo, ¿no? Pero ya una vez que ustedes aprenden, por eso les digo que utilicen sus sentidos, ¿no? El tacto, utilicen su dedo, porque una vez que ustedes aprenden o sea, conocen un poco más su sistema, pues ya ustedes no van a estar ahí clavando el palito todo el tiempo, sino van a saber cada cuánto hay que regar, ¿no? Ahora también algo que se me olvidó mencionarles respecto a las plantas es que además de la especie de planta, ¿no? Tiene que considerar la etapa de desarrollo de la misma, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, un jitomate joven que apenas va creciendo que un jitomate que está ya formando frutos, ¿no? Entonces eso también ténganlo muy en cuenta. Por ejemplo, en ese mismo caso del jitomate, cuando es temporada de lluvias, generalmente, si ustedes ya están, sus jitomates ya están en el proceso ya de maduración, lo que se recomienda es que mejor los cosechen porque el exceso de humedad puede reventarlos. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que en esta temporada de lluvias tenemos jitomates pequeños y de repente ¡pum! Como que revientan de tanta agua. ¿Sí les ha pasado? No me ha pasado, pero justo ahorita yo tengo unos jitomatitos que estoy viendo bien inflados. Ahorita les mando la foto. Yo les recomiendo que ya los cosechen, porque si no van a reventar, ¿no? Porque Están verdes. pero se pueden madurar, los pones en algún punto. De hecho, sí, seguro se te maduran. Si no se te llenan de mosquitos o algo así, maduran. Sí, pero mándame fotos para ver cómo están también. A mí me ha pasado que algunos se hacen, bueno, tienen como estrías y cuando sí, veo que tienen estrías los quito porque Mm. siento que los insectos se lo van a comer o mm, Y tú, no ajá, tiene que ver o es otra cosa. pues no sé si sea como más bien algún bichito que entró a tu jitomate. También si tienes fotos de eso, mándalo para ver, ¿no? Porque sí son como, se ve como distinto, ¿no? Cuando empieza el jitomate a llenarse de más de agua, sí se ve como que se infla y de repente se ven grietitas, ¿no? Que se abren sobre él. Como que se truena, ¿no? Alan, me ha Sí, tocado sí, como sí, que se revienta de un lado, como si sí, lo hubieran partido. ándale, así se ven, pero es por el exceso de agua, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de Jen que dice que tiene jitomates y que están verdes, también cuando están verdes, cuando no han cuajado por completo, este, están más duros, ¿no? El tejido está todavía más firme y permite o sea, no se reviente, ¿no? Esto que les digo del jitomate en particular sucede cuando ya está muy maduro o cuando ya está maduro, ¿no? Cuando ya está rojito, entre naranja y rojito, que ya está en ese punto, ahí es donde puede ser esto que les digo, ¿no? De que el exceso de lluvia los reviente, ¿sí? Nada más hay que estar ahí checando. Por eso es importante estar al pendiente de sus cultivos y conforme ustedes empiecen a adquirir experiencia en ello, pues ya van a ver que no les sucede, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces de que tengo unos jitomates bien, bien buenos, muy ricos que está ahí esperando a que los pueda cosechar y los dejo y hay una lluvia así fuerte y pum, revientan y ya voy al otro día y ya están reventados, ¿no? Eso me ha pasado muchas veces.
Entonces, pues, ténganlo en cuenta. Pero esto se los comento también porque la frecuencia del riego y la eficiencia va a depender de la etapa de desarrollo de la planta. ¿Ok? Entonces, ¿hasta acá alguna duda? ¿No? No, bien, gracias. Pues dejen. Fíjate que sí, Alan, a mí me pasó una vez que yo creo que me mezclé más los sustratos Ujú, y la verdad es que le ponía agua y todo se iba. Y nunca se humedecía y dije, sí, creo que me pasé en fibra, no sé. ujú. Definitivamente tuve que cambiar el sustrato, pero sí le ponía agua y como regadera y el sustrato nada mojado. Sí, también pasa. Definitivamente También sí es le quité muy, muy problemas. frecuente. Sí, es cierto. A mí también me ha pasado así de que riegas y parece que no se detiene el agua, ¿no? Eso No, sucede, por ejemplo, está seco, sí, completamente. está seco. Ujú. Eso sucede, por ejemplo, con materiales, como dices, muy fibrosos, ¿no? Que no absorben el agua. O, por ejemplo, si es en el caso de materiales minerales, los suelos arenosos, eso también, ¿no? O sea, ustedes traten de humedecer un suelo muy arenoso y va a ser muy difícil, ¿no? Que tiene una alta porosidad, ¿no? Ahí consideren eso, la porosidad, ahí juega un papel importante en la retención de agua. ¿Ok? Entonces ahí, por eso lo de los sustratos, por eso lo veíamos al principio, porque ahí, nos lo tienen que ir asociando a esto, ¿no? Entonces, para hacer una buena mezcla de sustratos, pues consideren la porosidad, la retención de agua asociado a eso, ¿cómo se llama? La capacidad de aeración, y de eso ya existe mucha información, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo siempre en cuenta. Entonces, bueno, uno digamos, de los riegos más comunes que se hacen es por aspersión o por difusión, ¿no? Entonces nosotros generalmente regamos nuestras macetas, nuestros sistemas de cultivo con regaderas, por ejemplo, y generalmente se recomienda este tipo de riegos, ¿no? O sea, de estas formas de riego. Pero lo que se ha también observado en estos últimos desarrollos que les comento es que, por ejemplo, el, el riego por aspersión tiene una pérdida del 20 al 35%, ¿no? Por evaporación. Es bueno, una buena parte de esta agua que se ocupa para regar de esta forma se pierde a través de este proceso. Entonces tiene alrededor del 70-80% de eficiencia, ¿no? Es bastante alto. Por eso se recomienda generalmente que ustedes rieguen de esta forma, ¿no? Si no tienen otra forma de riego, que son los que vamos a ver a continuación, generalmente este es la forma más eficiente, por así decirlo, ¿no? Hasta este punto. Entonces también hay algo que hay que tener en consideración es que regar bajo aspersión favorece las enfermedades por hongos. Entonces, otra vez volviendo al ejemplo del jitomate, ¿no? El jitomate es muy buen ejemplo, ¿no? Para varias cosas. Ustedes no sé si han escuchado que el jitomate no se le recomienda, ¿cómo se llama? Regar o sea, hacer riego sobre la mata de jitomate, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? Sí, sí lo he escuchado. Y es justamente por eso, ¿no? Porque favorece enfermedades generalmente por hongos, porque el jitomate tiene sus tejidos los tejidos de las hojas, pues retienen esa humedad y pues eso favorece que se desarrollen tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, generalmente cuando nosotros regamos los jitomates bajo aspersión, lo hacemos como a pie de mata, ¿no? En el suelo, para no favorecer esto. Por ejemplo, también en temporada de lluvias, el jitomate pues también se tiende a llenar de hongos, ¿no? Por esta situación. Porque hay una mayor humedad en sus tejidos y pues ahí se favorecen los hongos, ¿no? No sé si han visto que el jitomate tiene como estos pelitos, pues esos son componentes que esos hongos consumen, ¿no? Entonces por eso pero pues requieren del agua para movilizar esos nutrientes que hay ahí. Entonces, pues sí, También me ha pasado con la calabaza, Alan. Me sale ándale, mucho, la pierdo sí, completamente. sí. Entonces hay que tener en cuenta eso. En algunos cultivos, el riego por aspersión, si se hace sobre la mata, pues puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, pues hay que evitarlo. Aunque es curioso porque si ustedes lo piensan, la calabaza
se desarrolla muy bien en la época de lluvias, ¿no? Y generalmente lo que sucede es que al final del ciclo de la calabaza, pues los hongos empiezan a proliferar. Bueno, a mí me ha pasado eso, ¿no? Que ya que está el fruto de la calabaza ya bien desarrollada, como que ya la planta ya dio todo su energía para ello y ya pues, es más fácil que la ataquen los hongos. Pero bueno, si es el caso, pues hay varios remedios que ustedes pueden, o varias medidas preventivas de las que ya también hemos mencionado, ¿no? El jabón potásico también puede servir para eso. O sea, si ustedes van a hacer riego y no les queda de otra más que hacerlo bajo aspersión, pues de vez en cuando pónganle algún componente que le proteja, ¿no? Como el jabón potásico, por ejemplo. Por ejemplo, si ustedes hacen riego por aspersión con manguera, es muy poco eficiente si ustedes se dan cuenta, ¿no? Hay una pérdida del 45% a través de la evaporación. Entonces, pues la eficiencia de regar por aspersión con manguera, pues es muy baja. Entonces, pues no traten de no hacerlo, no hagan esta práctica, ¿no? Hay que evitarlo. Por esto que les decía al principio, pues el agua es un recurso muy escaso. Y si hacemos todas estas prácticas, imagínense, ¿no? O sea, toda la gente haciendo esto en el mundo, pues es caótico, ¿no? Ahora bien, el siguiente sistema de riego es el sistema de riego localizado o por goteo, ¿no? También como se le conoce. Y bueno, en este caso el agua se aplica solo sobre la parte del suelo donde se localiza el cultivo, ¿no? Generalmente es en el área del suelo donde se va a desarrollar el sistema radicular de la planta, ¿no? Entonces se hace en ese punto y para que tenga esta eficiencia de alta, como ustedes ven, o sea, tiene una pérdida del 10 al 15%, es decir, que tiene alrededor de un 90, 85, del 85 al 90% de eficiencia, ¿no? Es bastante alto. Entonces, para que esa eficiencia se dé, lo que tienen que pensar otra vez es en los sustratos que utilicen, ¿no? Porque si ustedes ven aquí en la imagen, eh, ¿cómo se llama? Es por goteo generalmente, ¿no? Entonces, si su sustrato no es eficiente absorbiendo esa agua, pues esa se puede perder rápidamente, ¿no? Porque imagínense en un día súper caluroso, pues una gotita cuando cae al suelo casi que se seca otra vez, ¿no? Así como las caricaturas, que ni siquiera llega al suelo cuando ya se evaporó, ¿no? Pues eso es cierto, o sea, sí puede suceder. Entonces, para favorecer esta eficiencia, les digo, piensen nuevamente en los sustratos que ocupen, ¿ok? Si van a aplicar este sistema. Este sistema, por ejemplo, de riego, evita la proliferación de hierbas no deseadas, ¿no? Que pueden crecer justo porque como cuando se hace riego por aspersión, pues tú humedeces generalmente toda la maceta, ¿no? Entonces, pues esa humedad favorece el crecimiento de otras plantas además de tus cultivos. Entonces, pues eso lo puede evitar a través del riego localizado. También este sistema evita el lavado de nutrientes, ¿no? Ese es otro problema con el riego por aspersión, ¿no? Que veíamos al principio. El sistema por aspersión, como es más agua, muchas veces no sabemos realmente la capacidad que tiene de absorber agua en nuestra maceta y le ponemos de más, ¿no? Y se empieza a escurrir. Eso lo vamos a checar el viernes. Les voy a enseñar a hacer una prueba que se llama capacidad de campo. Pues la capacidad de campo lo que les va a permitir es saber el agua que requiere realmente su contenedor o el lugar donde estén ustedes cultivando, ¿no? Es una prueba, sí, fundamental. Cualquier agrónomo que se diga respetable, lo tiene que saberlo, ¿no? Entonces, es algo muy fácil de hacer, lo pueden hacer, cualquier persona lo puede hacer, entonces, eso lo vamos a revisar el viernes, ¿va? Entonces, bueno, eso es importante tener en cuenta, ¿no? El lavado de los nutrientes. Cuando nosotros nos excedemos con el riego, pues vamos a favorecer que nuestro sustrato se pierda nutrientes, ¿no? A mí me ha pasado en esta época de lluvias que mis guacales, una lluvia fuerte, subo al siguiente día, como los tengo en la azotea, veo el charco de agua y está así como obscurito, ¿no? Como cuando haces un té de composta, así se ve de ese color porque pues, se lavó toda la maceta, ¿no? Pues ahí se perdió nutrientes, se pierden bastante en esta temporada.
Ok, entonces, ¿hasta acá tienen duda? ¿No? Otro sistema de riego localizado son estos, ¿no? No sé si los han visto en, en el internet, son muy populares estas imágenes, y es una forma de hacer un sistema de riego localizado, ¿no? Que es muy eficiente, yo lo he implementado y me ha ido bastante bien. Lo único que sucede es un poco, a veces que pierdes espacio, ¿no? Para sembrar otras plantas dentro de tu propia maceta, ¿no? Pero, por ejemplo, si tienes una maceta en donde en realidad no le va a entrar más que un jitomate, por ejemplo, puedes aplicarlo sin problemas, ¿no? O si tienen suficiente espacio, pues también obviamente lo pueden implementar y les va a ayudar a hacer más eficiente el aprovechamiento del agua, que es algo que tenemos que tener en cuenta mucho, ¿no? O sea, para evitar porque mucho de lo que se pronostica, ¿no? Digamos, un futuro medio apocalíptico, pues es justamente la guerra por el agua, ¿no? Como les digo, ya es una realidad y que mucho de eso podríamos evitarlo si nosotros hacemos un uso mucho más eficiente, ¿no? De este recurso, más bien de este elemento vital, este recurso, ¿no? Porque eso es muy, muy economista, pero bueno, esto lo pueden hacer con botellas de PET, como se ve en la imagen, o con tubos de PVC que sean de reuso, ¿no? Que queden algún fragmento de tubo, pueden establecer esto, ¿no? Hacer los agujeros de la botella, pues, o del PET que utilicen, van a depender de las necesidades de agua, ¿no? Eso también con la experiencia lo van a determinar, ¿no? Porque no es lo mismo hacerle unos hoyitos muy pequeños, depende, ¿no? O sea, como le digo otra vez aquí, la especie de la planta les va un poco a ayudar a entender eso, ¿no? Que, por ejemplo, si requieres que haya una mayor difusión de agua de la botella hacia las raíces, pues le haces un hoyito más grande, ¿no? El sistema de riego por exudación es otro que es de los más eficientes. Ya no les puse aquí el porcentaje, pero lo que se ha visto en algunos casos es que llega a tener una eficiencia hasta del 100% en el aprovechamiento del agua por la planta, ¿no? Aquí estamos pensando en sistemas productivos, ¿no? Porque un poco estos sistemas dejan de lado, y es algo que también yo luego he entrado como en discusión con algunos compañeros de este, que es importante mantener la humedad de todo el suelo, ¿no? O sea, si tú tienes una cama, por ejemplo, de 1 metro por 2 metros, eso tiene una superficie, un volumen tal, ¿no? No, ahorita no, no soy tan bueno haciendo matemáticas mentalmente, pero piénsenlo, o sea, piensen en un volumen una superficie de 2 metros por 1 metro ¿qué les gusta? Por 40 centímetros de profundidad. Entonces, para mi gusto, o digamos, desde mi perspectiva, como biólogo, yo pienso que es fundamental mantener la humedad de toda la cama, ¿no? Yo entiendo que hacer el uso, bueno, debe de hacerse un uso eficiente del agua, pero ¿por qué mantener la humedad de todo el suelo? Porque en el suelo, o sea, no solamente en la parte de la rizósfera, ¿no? De toda de la planta donde se encuentran las raíces, ocurren procesos biológicos que son importantes, sino en todo el suelo está ocurriendo, ¿no? Aunque no esté ahí una planta establecida, ¿sí me entienden? Entonces, bueno, yo tengo ahí esas discrepancias, ¿no? A veces con este tipo de riegos muy localizados, como por ejemplo el que veíamos en este caso, ¿no? Que es muy localizado, que a lo mejor la humedad se mantiene solo muy cercana a la planta, pero todo lo demás está seco. Eso para mi gusto no es correcto, ¿no? Pero bueno, o sea, también hay que pensarlo que este tipo de sistemas de riego localizados se usan mucho más en campos de cultivo, donde pues eso no importa, ¿no? No les importa que lo demás se muera, sino que sus plantas ahí sobrevivan, ¿no? Pero bueno, o sea, también para tenerlo en cuenta, ¿no? Pues sus pros y sus contras. Entonces, bueno, este sistema funciona por un gradiente de humedad, es decir, cuando el suelo ya no tiene la humedad suficiente, lo que va a hacer es que va a favorecer que estos materiales, por ejemplo, en este caso, generalmente son mangueras que tienen esta capacidad de exudar agua, este, va a suceder, ¿no? Por este fenómeno de que el suelo está seco y requiere de humedad y se absorbe.
algo que también hay que tener en consideración de estos sistemas, ¿no? De riego por exudación, es que debe haber una presión sobre la manguera. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú no tienes esa forma de generar esa presión sobre este sistema, pues no te sirve, ¿no? El agua sale por exudación de los poros, porque pues obviamente son materiales porosos, ¿no? Pero tienen que tener en consideración esto, que debe haber una cierta presión en el flujo y que, bueno, el sustrato que estén utilizando pues favorezcan estos gradientes de humedad, ¿no? De que se intercambie agua de la manguerita al suelo, ¿ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Son los sistemas que como les digo, se han desarrollado últimamente, pero no es que sean, o sea, que no tengan ningún problema, ¿no? Otros sistemas que a nosotros nos gusta bastante, podrían ser de alguna forma riegos localizados, pero que son un poco más eficientes para el gusto, son el riego por aspersión osmótica seguro el que ustedes conocen o han escuchado, y el más popular es los sistemas de ollitas, ¿no? De barro, que no están barnizadas, están al natural, y pues este material, al ser un material arcilloso, permite la difusión del agua, ¿no? Del material hacia un sustrato seco. Entonces, inclusive ustedes pueden elaborar sus ollitas. Yo, por ejemplo, he estado trabajando en un proyecto donde elaboramos ollitas de barro, pero que a la larga se vayan descomponiendo y que la descomposición de la ollita libere nutrientes, ¿no? En el suelo. Entonces, además de que favorece el, el riego, pues también estás aportando nutrientes, ¿no? De a poquito va liberando los nutrientes de los cuales está constituido, ¿no? Porque estamos haciendo mezclas de barro con composta, con cenizas, y viendo cuál nos funciona, ¿no? Porque generalmente se deshacen en el corto. Entonces, estamos viendo de qué manera tenga un poco de tiempo de vida más largo, pero a mí me gusta mucho y además es bien divertido jugar con el barro, ¿no? Me remonta cuando éramos niños y nos poníamos a hacer ahí bolas de lodo. Entonces, pues es un sistema muy, muy bueno, muy eficiente y, como les digo, funciona a través de presión osmótica, ¿no? Es decir, que eh, va liberando. La presión osmótica depende, en este caso, el agua, perdón, que el volumen de agua que está en la ollita se mantenga constante, ¿no? Eso es importante, porque eso va a ayudar justo a que se dé esta presión osmótica, ¿no? Y que se libere el agua, ¿no? Eso es como por así decirlo, desventaja si usted lo quieren ver, ¿no? Porque tienen que tener agua casi siempre. No, pero no quiere decir que no funcionen si no tiene, si el agua, si tiene un nivel de agua muy bajo, ¿no? Siguen funcionando, ¿no? Y bueno, esa función sí va a depender de la porosidad también del material, ¿ok? Entonces también es por eso interesante este proyecto que les menciono, porque estamos justo desarrollando, además de ollitas que liberen nutrientes y que la porosidad sea la adecuada, ¿no? Para que la presión osmótica se mantenga a lo largo de toda la olla. Entonces, bueno, es algo ahí importante a tener en cuenta. Esta tecnología de las ollitas de barro, pues se remonta, o lo que se sabe es que tienen al menos unos 4.000 años que se empezaron a utilizar y se descubrió digamos, como los restos arqueológicos de este sistema se remontan al norte de África, ¿no? En esta zona de África, y muy probablemente se desarrollan justamente pensando en hacer un uso muy eficiente del agua en estos sistemas. Imagínense en estos lugares, ¿no? Donde pues este recurso, este elemento, perdón, eh, clave de la vida, pues es básico y hay que cuidarlo al máximo, ¿no? Entonces, pues tiene una larga historia, se ha ido adaptando a los diferentes sistemas de cultivo, ha ido cambiando de formas, ¿no? Como ustedes ven aquí en la imagen. A mí me gusta mucho este sistema porque, este en particular que estoy señalando, porque es más delgadito, ¿no? Si se dan cuenta, y ocupa menos volumen o superficie, o sí área del suelo, que también es algo que, si lo quieren también ver así, como una desventaja, ¿no? Porque ocupa un espacio también, físicamente
montón de espacio. ¿Sí? Entonces, podrían perder espacio si están, por ejemplo, cultivando en guacales o en botes. Por eso a mí me gusta más ¿no? Porque ocupa menos espacio y también cumple su función. Nada más que ahora también la forma va a determinar justo lo que se observa en esta imagen, ¿no? El radio, el rango de difusión que tiene, ¿no? En el suelo. Eso va a también depender de la forma, del tamaño. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, si ustedes hacen unas ollitas más flacas, la difusión va a ser, el área en la que difunde el agua va a ser menor, ¿no? Entonces eso también es algo que se debe tomar en cuenta. Pero es un sistema bastante, a mí me gusta mucho, ¿no? Es muy interesante el desarrollar estos sistemas. Y pues esto es parte de lo que estamos desarrollando. Estas imágenes no son nuestras, por supuesto, pero estamos, digamos, viendo justo cómo la difusión, hasta dónde llega, ¿no? El agua y la eficiencia que tiene. Entonces, aquí no les muestro o no les comento de que la eficiencia como tal, ¿no? Porque estos que veíamos al principio se han desarrollado más en el contexto agrícola, ¿no? Por ingenieros agrícolas. Y esto, pues, este señor supongo que no es un ingeniero agrícola y es un campesino, simplemente, ¿no? Que observó que esta técnica es bastante buena, pero esto se ha venido estudiando recién, ¿no? Hasta dónde puede difundir su eficiencia. Esto también lo pueden hacer, inclusive con botellas de PET, ¿no? Algo similar a lo de las ollitas de barro, también lo podrían hacer a través de botellas de PET, ¿no? Y bueno, lo que muestra la imagen aquí en particular es, si tú estás trabajando, por ejemplo, con plantas con raíces superficiales, pues lo que se te recomienda es establecer hasta cierto límite tu plantita, ¿no? Perdón, tu botella de irrigación. Entonces, en este caso, como son un sistema radicular superficial, no necesitas enterrar la botella más allá, ¿no? Solo la pones cercana a las raíces y con eso es suficiente. En el caso de que tengas una planta con raíces, que las raíces estén a una mayor profundidad, pues entonces en este caso sí te conviene enterrar un poquito más la botella dentro del contenedor, ¿no? Para que las raíces que están más profundas, pues también alcancen a beber agua. Igual, aquí en este modelo, pues es de otra forma, lo pueden hacer, ponerla en esta posición, ¿no? Con la boquilla abajo o con la boquilla hacia arriba. Yo pienso que es un poco mejor utilizarla con la boquilla hacia arriba porque aquí tienes una superficie mayor de pérdida, ¿no? De agua. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también es algo que pueden ustedes practicar y ver qué les conviene más. El siguiente sistema es de riego por condensación. Es un sistema bastante eficiente que utiliza la luz solar, ¿no? Como parte de su proceso de difusión del agua. Entonces, lo que ustedes hacen, ¿no? Generalmente es tener dos contenedores, uno mayor que el otro. El menor es el que va enterrado en el suelo, cercano a la planta, y el mayor es el que lo cubre, ¿no? Como para generar este efecto de invernadero. Entonces, cuando hay bastante calor en el sistema, el agua se va a empezar a evaporar y por condensación va a bajar, ¿no? Y va a bajar y va ¿cómo se llama? A irrigar el suelo y la planta, ¿tú ves? Y como les digo, es un sistema que utiliza la luz solar como su fuente de energía, ¿no? Y que también se ha visto que es bastante bueno para este tipo de plantas. En este caso, por ejemplo, es una vid, una uva. También lo pueden aplicar para pimientos, para chiles, para ¿cómo se llama? Para plantas como un poco más arbustivas, ¿no? Tienen un crecimiento más mayor, ¿no? Pero también lo pueden usar inclusive para apio, para acelgas, ¿ok? No sé si hasta acá tienen alguna duda. Por ahora todo bien. Sí, sí va quedando claro más o menos. Sí, muy claro. Ok. Y les digo, no, la idea no es adentrarnos como en desarrollar así, porque hay sus matemáticas detrás, ¿no? De esta situación de implementar sistemas de riego, pero
para el caso particular de la agricultura urbana, pues no es necesario tampoco llegar a eso. En el caso de que sea necesario, pues sí, digamos que ustedes tengan la necesidad de hacerlo, pues podemos platicarlo, ¿no? O sea, ustedes tienen esa curiosidad, ¿no? De saber cómo cuántos litros por cuánto sustrato, porque hay formas, ¿no? Igual el viernes les voy a platicar un poco de eso también, para que no quede tampoco así, porque pues habrá alguien de ustedes que les interese desarrollarlo más allá, ¿no? Entonces aquí otra vez la imagen de cómo funciona el sistema. En este caso, por ejemplo, pueden irrigar dos plantitas, ¿no? Están cercanas, bueno, no cercanas entre ellas, sino que digamos que la cercanía se da por la botellita, ¿no? Que les va a, a dar agua, ¿no? Les va a irrigar agua a ambas. También pueden establecerlo así, si lo quieren enterrar para que no se vea mal la botella, pero también lo pueden dejar de la parte superficial, ¿no? Pero siempre manteniendo o tratando de favorecer esta cuestión de como una especie de invernaderito, ¿no? Que favorezca que el agua se evapore, pero que se condense en el recipiente y pueda caer, ¿no? Como si estuviera lloviendo, por ejemplo, por así decirlo. Y además también algo que se sabe de este sistema es que lo que se ha visto es que cuando ustedes irrigan con agua muy fría, la movilidad de los nutrientes se disminuye, ¿no? Entonces la planta tiene menor capacidad de absorber nutrientes con agua muy fría. Si ustedes riegan en la temporada de frío con agua así muy helada, la planta no se va a alimentar, ¿no? Solo va a absorber agua, pero los nutrientes no se van a movilizar tanto. Se movilizan más con agua un poco con mayor temperatura, ¿no? Por así decirlo. Entonces también lo que se sabe es que ese sistema puede favorecer la movilidad de nutrientes ya que el agua que va a condensarse pues alcanza algunas temperaturas altas, no tan altas para que se vuelva a evaporar, pero está calientita, ¿no? Entonces eso favorece el- la movilidad de nutrientes. Bueno, eso es lo que se ha observado. No quiere decir que ustedes tengan que calentar el agua para regar sus plantas, ¿eh? No es eso. No, generalmente con el agua a temperatura ambiente funciona bien la movilidad de nutrientes, pero eh, se ha visto este fenómeno en estos sistemas. Otro sistema bastante interesante es el sistema de riego capilar, que posteriormente vamos a desarrollar una práctica de este tipo, para hacer una maceta de este tipo. Y bueno, pues como bien dice el título, el sistema funciona a través de la capilaridad y eso depende mucho de los materiales que ocupes para que se dé este fenómeno, ¿no? De la capilaridad. Entonces, generalmente se utilizan cordones de tela, de algodón o algún material absorbente, ¿no? Por ejemplo, en el mercado ya existen diferentes materiales medios sintéticos, ¿no? Entre sintéticos y ¿cómo se llama? Y naturales, como ¿cómo se llama? Ultralimpio. No sé si ustedes han escuchado el ultralimpio, la tela ultralimpio, no sé si han ido a las modas parisinas y esos lugares. No, yo no lo conozco. Es el que se utiliza para limpiar la cocina, ¿no? La superficie de la cocina. Magitel, ¿no? El Magitel, ajá, el Magitel también se le conoce como Magitel. Pero si ustedes van, por ejemplo, al modas parisina, creo, lo pueden conseguir como ultra limpio, creo que y se supone que es más absorbente, ¿no? Yo, por ejemplo, para cultivar mis lechugas en hidroponía utilizo ese material porque es muy absorbente, como muy esponjoso y absorbe bastante bien y tiene una muy alta capilaridad, ¿no? Entonces, la eficiencia de este sistema, pues, como les digo, va a depender del material que ocupen para que se dé este proceso de capilaridad y también del sustrato, ¿no? Porque, por ejemplo, si el sustrato no favorece este fenómeno, tampoco va a funcionar, ¿no? Entonces, como les digo, esta parte de los sustratos, entonces, siempre tiene su importancia y siempre sale a resaltar, ¿no? Un sistema que ustedes pueden desarrollar bajo estos principios, ¿no? De la capilaridad es este que se conoce como maceta capilar, ¿no? Sí, esa es la maceta capilar. Entonces, en este caso, por ejemplo, y ojalá nos dé tiempo para hacerlo, o si lo quieren hacer, ustedes ya vieron la imagen, son dos botes, ¿no? Pueden ocupar
2 botes de 4 litros, 2 botes de 20 litros, de 10 litros, y igual funciona, ¿no? Porque va a quedar un espacio dentro del primer bote que va a tener donde pueden ustedes almacenar agua, ¿no? Entonces ustedes a través de este tubo van a llenar este volumen que queda libre, lo van a llenar y aquí va a haber agua siempre, ¿no? La idea es que siempre haya agua y que la capilaridad, o sea, la absorción de agua de esta parte se va a dar en función de la necesidad de la planta. Entonces se supone que es muy eficiente en cuanto al aprovechamiento del agua, no es que siempre esté así súper húmedo, ¿no? Entonces, o sea, tiene su chiste también hacerlo, no es así nada más de juntar 2 botes, ¿no? Porque también el tamaño del hoyito, el material que ocupes para hacerlo, pues vas a favorecer esto que menciono, ¿no? La eficiencia de que realmente se absorba el agua que requiere la planta y no más, ¿no? Pero es un sistema que se me hace muy padre, ¿no? Que podríamos desarrollar. ¿Alguna duda, comentarios? Ya casi terminamos, ¿eh? Ya van a ser las 12. Ay. ¿No? ¿Todo bien? Yo el de capilaridad lo he utilizado cuando salgo de a veces por semana. Ujú. Lo que hago es conectar con cordones una cubeta y así aguantan mis plantas semanas. Sí, Me ha funcionado bien ya te para iba a la decir de salida. vacaciones, ¿no? Sí, Sí, funciona bien. sí, también es algo que hay que tener en cuenta, que luego cuando establecemos nuestros huertos y así, luego nos requieren, nos demandan bastante tiempo y no podemos salir, ¿no? Es como cuando Y a tenemos a veces hasta las la pienso mascotas. para salir. Y si se mueren y llevo semanas y meses ahí luchando, la pienso para salir. Sí, sí, sí. Sí, es como nuestra mascota. Hay que estarlo cuidando, alimentándolo. Pero bueno, pues podemos justo como mencionan, establecer algunos sistemas que nos ayuden a que nuestro huerto no sea tan dependiente de nosotros, ¿no? En el caso, por ejemplo, del riego por aspersión, pues eso es el problema, ¿no? Que pues hay que estar ahí constantemente y si se nos pasa, pues a mí se me ha pasado que luego tengo mucho trabajo, 2, 3 días se quedan sin agua y ya de repente subo a ver mis plantas y, ay, no, pues ya están todas muriéndose, ¿no? Eso es algo muy común, ¿no? Porque pues, los ritmos de la ciudad nos traen vueltos locos. Entonces, bueno, el otro sistema también que quisiera mencionarles es el riego por goteo, que también es como una especie de riego localizado. Este, pero bueno, es algo que también nosotros podemos establecer y que nos ayudarían también como al riego a que no sea tan dependiente de nuestra mano, ¿no? Y lo podemos desarrollar con materiales de reuso. De hecho, la práctica que vamos a hacer el viernes, los materiales que les solicité, van a ser para desarrollar un sistema de riego por goteo, ¿no? De este tipo. Oye, Alan, ¿Dónde? yo no tengo, no, pero tengo perdido dónde están esos materiales que nos pediste. Se los mando al ratito, se los mando para que los Gracias. tengan. Sí, básicamente son 2 cartones de leche de los que tienen tapa, los que ya casi todos los nuevos ahora tienen tapita, ¿no? De estas de taparrosca. 2, necesitamos dos recipientes de esos. Una botella de 3 litros, puede ser de estas como garrafas de leche o de jugo, o puede ser una botella de refresco de PET, ¿no? De 3 litros. De 3 litros porque pues para que tenga como más capacidad, pero puede ser de 1 litro, de un litro para arriba, ¿no? Y van a necesitar de esta manguerita de espagueti que se utiliza en las peceras, sí, para airear peceras, ¿no? Que le dicen manguera espagueti o que es esta manguera de acuario, ¿no? Compren, no sé, 1 metro, 2 metros, lo que ustedes consideren a su alcance. Y básicamente eso es lo que necesitamos. Necesitamos que tengan una pistola de silicón de la que calienta, o puede ser también silicón en frío, o preferentemente que sea del silicón de la pistolita, ¿no? Porque queda mejor. ¿Qué más? De todos modos les voy a mandar la lista al rato, ¿no? Pero básicamente son esos los materiales que ocupan. ¿Qué otra cosa se me olvida? Un clavito, ¿no? Un tornillo para poder hacer la perforación.
y creo que ya, ¿no? Pero de todos modos les mando la lista. Este que les muestro acá en la imagen, lo que utiliza para hacer esta cuestión del goteo, es uno de estos de venoclisis, ¿no? Que se utilizan para suministrar el suero o estas cuestiones que te ponen en la vena, ¿no? Entonces, pueden también inclusive adquirir uno de estos también, si está a su alcance. Yo creo que ya en las farmacias los pueden conseguir más fácilmente estos de venoclisis, ¿no? Que ya vienen con su manguerita y que ya vienen con su regulador. Entonces, pues nada más es insertarlo en la botella, ¿no? Pero a mí me gustaría que desarrolláramos el que les digo con materiales de reuso, ¿no? Porque justo pensando en esta cuestión, ¿no? Del reciclaje, de la reutilización de materiales. ¿Ok? Entonces, pero lo dejo como a su criterio. Entonces, de todos modos, les digo, les mando la lista al rato. Como saben también, pues existe el riego por goteo comercial, es decir, que ya existen como mangueras, pues, ¿no? De materiales más particulares que ya están desarrollados para ese propósito, ¿no? Para el riego por goteo. Entonces también pueden ustedes adquirir, si está a su alcance, no para la práctica del viernes, sino, digamos, para futuro, si lo quieren establecer en sus huertos, pues pueden ya adquirir estos materiales, ¿no? Para hacer este riego por goteo. Entonces, pues, lo que les quería mostrar el día de hoy, un poco regresando aquí a la imagen, también esta es otra forma de hacer un sistema de riego localizado por goteo, donde solo utilizan una botella de PET y un tornillito, ¿no? Tú puedes regular el flujo con las vueltas que le des o sí que le des al tornillito sobre la taparrosca, ¿no? Pero a mí me gusta más el que yo les estoy comentando porque puedes como hacer aquí, ¿no? Ir a otras plantas que estén más lejanas, ¿no? Aquí, si ustedes se dan cuenta, es como muy localizado, debe de estar la botellita muy próxima a la planta y pues eso hace un poco menos eficiente, yo digo, el sistema, ¿no? A mí me parece que aunque se ve medio chistoso ahí las manguerillas ahí por todas partes, es una forma, ¿no? O sea, si ustedes por su ritmo de vida no pueden estar al pendiente tanto de esto que es fundamental del riego, pues hay formas, ¿no? De independizarse, como por así decirlo, de este manejo cultural dentro de sus sistemas de riego, perdón, de cultivo. Entonces, por eso me gusta o me interesa un poco más que nosotros desarrollemos esta técnica, ¿vale? Porque obviamente esta es una de tantas que hay, ¿no? Ya luego que tengamos tiempo, si quieren, nos adentramos, si les gusta, si les interesa el de las ollitas, que les interese el proyecto, ya que me platican y vemos cómo nos integramos, ¿no? Pues no sé si tengan alguna duda, comentario.